¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Perfiles y Perfilados. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles esta noche de martes, perdón, yo iba a decir que era jueves. Bueno, como ustedes saben, en las semanas recientes hemos invitado a esta mesa a las personas aspirantes a la rectoría de la Universidad de Sonora. La Unison está viviendo un proceso inédito, está, digamos, poniendo en práctica un proceso democrático que no se contemplaba en la anterior ley orgánica y que hoy por primera vez la Unison está en campaña. Hay candidatas en campaña por la rectoría de la Unison. Hay un procedimiento y un método que ya lo explicamos al principio de esta serie de entrevistas que hemos venido presentándole. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las etapas de este proceso para la selección de la próxima persona que ocupe la rectoría de la Universidad de Sonora? Hoy es el turno de Marilena Robles Valdenegro, que está conmigo aquí esta noche, que le agradezco mucho que haya podido llegar. Maestra, ¿cómo le va? Gracias a Dios, muy bien. Qué muy bueno, bien, qué bueno. Bienvenida. Bien, gracias. Usted es candidata a rectoría de la Universidad de Sonora. Así es. ¿Usted a qué facultad pertenece? Soy de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Económicas y Administrativas. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando? Trabajando tengo 30 y... ¿Hablemos de kilos o de años? De años. Bueno, sí. Tengo 31 años trabajando y en la Universidad de Sonora, ahora en marzo, cumplí los 13 años. 13 años. Así es. ¿En qué momento decidió usted, quiero ser rectora de la UNICEF? Bueno, creo que es algo que se va sumando día a día con tu labor, con las actividades que realizas, con los contactos que tienes con los compañeros, con el análisis que haces de la situación en la universidad, de las necesidades que los estudiantes van exponiéndote en los pasillos, en las aulas, y sobre todo pues también analizando la parte de esta transición entre un periodo de la universidad que duró 30 años a otro periodo que ahorita es un proceso mucho más abierto, más democrático en su teoría, y que bueno, estamos en ese sentido sumando todos esos elementos más otros, pues entonces es cuando decido entrar a la universidad, a esta contienda, a este proceso. Sí. Pero eso lo decidí hace, ¿qué te digo? Un año más o menos. Hace poco tiempo. Pues está estrenando ley orgánica la universidad, la 169, la ley orgánica 169, que sustituye a la polémica, en aquel entonces, ley 4 de la Unison. Sí, que bueno, permaneció, algunos hemos coincidido en opinar lo mismo, no sé usted, pero urgía un cambio de ley orgánica. Tenía 30 años la misma ley orgánica en la Universidad de Sonora, y aunque en su momento algunos le adjudican, ¿no?, algunos beneficios, otros no, dependiendo de cada quien, sí. Pues ya era hora, ¿no? O sea, bueno, mala, pero ya 30 años. ¿Usted qué opina del proceso? De ese tránsito. De ese tránsito. De ese tránsito de ley a la nueva. Bueno, creo que todo se agota, todo es agotable. Creo que en su periodo la ley 4 funcionó en su momento, ¿sí? Y se implementó y de alguna manera hubo cambios importantes en la universidad, se hicieron procesos más organizados, se organizó la vida cotidiana de la universidad, la toma de decisiones, los órganos colegiados, etcétera. Pero como todo, ¿no?, debe de haber un proceso de agotamiento entre lo que funciona o funcionó en su momento, y hay un tránsito porque la vida, la sociedad, las ideologías, todo va cambiando, y eso es normal. Creo que es lo mejor también, que haya ese proceso de tránsito hacia una etapa distinta. Así que me parece que el tránsito de una ley a otra es natural y es bueno. Y hasta necesario, ¿no? Claro, por supuesto, es necesario, claro. Alturas. Y este proceso que idearon para la elección del próximo rector viene por etapas. Bueno, había un filtro al principio que uno de los aspirantes no había pasado, pero finalmente sí lo pasó, y luego viene otro, hay un proceso de
en donde el voto de los alumnos tiene un valor, cuenta. Con un porcentaje, lo cual es importante, desde luego, porque antes no existía, y otros sectores internos de la Unison tienen también su porcentaje, y luego viene al final una decisión de los 3 más votados, según entiendo. ¿Por qué tan...? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto camino? Bueno, primero, anteriormente, en los procesos anteriores, surgía ahí unas propuestas de quienes querían ocupar la rectoría, y este proceso pues se llevaba interno hacia los órganos colegiados. Entonces, en este órgano colegiado, pues ahí era donde se votaba para que luego se fuera al órgano supremo, ¿no?, que era en aquel entonces. Y ante él se presentaban los candidatos y eran los que elegían. En la actualidad, yo siempre se ha considerado que los estudiantes no participaban anteriormente. Sí se hacía, y quiero mencionarlo porque creo que hay quizás un poquito de falta de información ahí. Sí participaban, pero no era abierta la participación, que esa es la diferencia. Porque en el colegio universitario, anteriormente había representantes universitarios también, y ellos eran los que votaban también en la toma de decisiones. Pero eso eran grupos, digamos, o representantes de la comunidad universitaria que de alguna manera los mismos universitarios los desconocían. Había un proceso de elección de ellos mismos, unas planillas, se votaba y bueno, pasaba ese proceso, ¿no? En la actualidad la diferencia es que ahora hay una cantidad mucho más importante de estudiantes dentro de estos órganos colegiados y los procesos están, digamos, mucho más democratizados. Ahora, en este proceso, ¿cómo se van perfilando? Primero es la convocatoria, creo que Sergio pues ya no quiero cansarte con eso, pero bueno, es la convocatoria, y posteriormente pues uno arma tus expedientes, tus documentos y posteriormente entregas. Hay un comité electoral a quien entregas, analiza los documentos, cuestiones generales, ¿no?, de que acta de nacimiento y ese tipo de cosas, pero luego también está tu plan de trabajo, tu currículum, y algunos elementos muy cualitativos, me parece a mí, de percepción, que tiene que ver con la honorabilidad y la prudencia de la persona. Entonces, bueno, ahí es la parte esta que hace... Es ahí donde dices tú, bueno, ¿cómo me mido mi honorabilidad? Exacto, porque es mera percepción. Exacto. Bueno, a ver, vamos a la parte que nos quedan más o menos 3 minutos de este bloque. Se va súper rápido, por eso entonces le pido un primer diagnóstico que tenga usted como candidata a la rectoría de la Unison. Un primer diagnóstico. Bueno, la universidad ha hecho mucho trabajo, no lo vamos a negar, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de una institución de 89 años y ha ido progresando en eso. Uno de los objetivos o la misión principal de la Universidad de Sonora es ofertar servicio de educación de calidad, ¿verdad? Esa es su principal función. Y en ese sentido, pues, si tú ves la información en plataforma, vas a ver que el 98% de los programas educativos están certificados como programas de calidad. Así que me parece que si nos basamos en datos y en números cuantitativos, la universidad ha cumplido con eso. A mí me parece que uno de los principales elementos que, por estar atendiendo precisamente los temas de calidad educativa, los posgrados, las certificaciones, la capacitación de los docentes, se han olvidado un poco de la parte humana de la universidad. Se nos ha olvidado un poco que no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de una comunidad conformada de personas, ¿verdad? Y que esa universidad debe trabajar para esas personas. Así que se nos han olvidado algunos elementos que están muy relacionados con la humanidad. Cuestiones muy básicas, ¿verdad? ¿Qué es lo más humano que necesitamos? Agua, ¿verdad? Sí, claro. Y los estudiantes dicen, necesitamos agua en los bebederos y necesitamos baños
abiertos. Así es, simple, O sea, que funcionen, que estén abiertos. Que estén abiertos. Exacto. Entonces, esa parte, digo, es un ejemplo, pero nos puede servir muchísimo, y creo que todos lo entenderíamos muy bien, de que las cuestiones básicas de las personas que vivimos diariamente horas ahí en la universidad se nos han olvidado. Así que mi diagnóstico, digamos, general es que hay que regresar a esa parte, hay que regresar a la parte humana de la universidad, y sobre todo que hay que darle voz a las personas que no tienen voz en la universidad, no se les escucha, y entonces de tal forma que sus voces no se convierten en acciones dentro de la universidad. Y en este sentido, tras el análisis que te mencionaba en un principio, creo que eso es lo que falta en la universidad, y quiero y estoy representando a esas comunidades que no tienen voz, que sus acciones no se han considerado precisamente por lo mismo, y que además soy una candidata que soy legítima, no tengo compromisos políticos, ni internos ni externos, y eso es algo que la comunidad universitaria siempre, digamos, repela un poco, porque queremos la autonomía universitaria, pero con democracia. Entonces, esa parte es lo que nos lleva entonces a concluir que hay que trabajar en la parte académica, por supuesto, a seguir haciendo lo que se está haciendo, porque se está haciendo bastante bien y mucho trabajo, pero hay cosas que se tienen que rescatar y digamos, ampliar los programas que están funcionando. Pues si están funcionando y han funcionado bien, pues hay que ampliarlos para que sea el bien para la mayoría, no para algunos, ¿no?, en los programas. Bien, bueno, voy al corte. Al regresar, quisiera que me platicara sobre cuál es su diagnóstico sobre, la autonomía es importante, desde luego, una vida interna sana de la institución es básico, es elemental. La universidad tiene una esencia, ¿sí? Pero la vinculación, es decir, ¿qué tan relacionada está la universidad con los demás sectores de la sociedad? ¿Sí? Claro. El sector público, sector privado, es decir, qué tanto se están vinculando los muchachos, las muchachas con ese sector al que van a salir a competir. Totalmente, sí. Me gustaría que me platicara un poco de eso. Después del corte, estoy platicando con Elena Robles Montenegro, y es candidata a la rectoría de la Universidad de Sonora. Ya regreso. Bien, sigo platicando con María Elena Robles Valdenegro, que es candidata a la rectoría de la Unison. A ver, el tema de la vinculación, yo supondría que es básico para que los muchachos sepan a qué se van a enfrentar los que egresan de cualquiera de las facultades de la universidad. Sí. ¿Cuál es su diagnóstico ahí o su propuesta, si la tiene? Mira, yo anteriormente estuve en un año sabático que me ayudó muchísimo a darme cuenta precisamente del tema de la vinculación de la universidad. Incluso en algunos momentos yo lo hacía ver. Estuve trabajando, bueno, no estuve trabajando, estuve de estancia en una institución del gobierno del Estado, y en muchas ocasiones invitábamos a la universidad, bueno, digo invitábamos porque estaba ahí en esa labor, parte, pues, en esa labor, y decía, bueno, hay que invitar a la universidad, ¿no? Claro. Y la respuesta era, es que nunca vienen. Pero bueno, vamos a darles chance, invítenlos otra vez. Y entonces, regularmente, Sergio, y digo, es una pena para uno como universitaria que efectivamente no iban a los eventos, ¿ves? Y eso te habla muchísimo precisamente de la vinculación. ¿Por qué? ¿Por qué no van? Esa es la pregunta. Es decir, quizás, creo yo, como profesora también de la universidad, es complicado porque a veces estás así como que la doble cachucha, ¿no? O la triple cachucha. Pero creo yo, y casi estoy convencida de que ese es el tema, que como profesora universitaria tienes mucho trabajo. Tienes una carga de trabajo importante. Si eres profesora de tiempo completo, por ejemplo, que es mi caso, que soy profesora de tiempo completo, titular, etcétera, traes muchas actividades. Si no son un informe, si no son las clases, si no estás
cargando algún detalle en alguna plataforma. O sea, siempre hay que hacer, siempre. Y en el caso de los profesores de horas sueltas o de medio tiempo, regularmente ellos son los que más carga traen, pero frente a grupo. Entonces, a veces simplemente, eso es un tema, ¿no? El otro tema o la otra razón que puede ser es que es muy complicado que tú puedas sacar a un grupo a un evento fuera de la universidad. O sea, dentro de la universidad, si los eventos son ahí, en un auditorio, en alguna plaza, en algún lugar, no hay ningún problema, te desplazas con el grupo. Pero cuando tú los quieres sacar, no sé, ¿qué te digo? De aquí de tu facultad a, no sé, alguna parte X a la que ahorita se te venga a la mente, es todo un proceso. Tienes que pedir autorización, tienes que hacer una carta a la jefatura del departamento, el jefe de departamento te autoriza, tienen que salir los chicos con seguro. Digo, está bien, ¿verdad? Que así sea. Pero al final del día, como profesor, dices... Pues es muy complicado. Dices, no, ¿sabes qué? Mejor no. O lo otro que a veces hacemos, pero eso no se lo digas a nadie. A ver, es que... no le voy a decir a nadie. No, por favor. Entre usted y yo acá. Nada más. Es que a veces tienes que sacar a los muchachos en tu carro, bajo tu riesgo. O sea, la Unison no pone un camioncito o algo. No, sí, por supuesto. Y yo no digo que no nos apoyen en eso, claro que lo hacen. Pero a veces las invitaciones con los sectores llegan, no sé, un día, 2 días antes. ¿Sí me explico? Y para que no se la pierdan. Y no hay tiempo para hacer las gestiones, porque tienes que hacerlo con tantos días de anticipación y demás. Y entonces dices, mira, ¿sabes qué? Vamos, en mi carro caben 4. Sí, los alumnos ahora traen carro algunos y ahí se completan. Y es lo que hacemos. No está bien. Pero, de todos los sentidos, pero eso es algo que limita a la vinculación, digo, por lo menos la presencia en esos tipos de eventos, y creo que es algo que se tiene que agilizar, ¿verdad? Con toda la seguridad, obviamente, para el estudiante que se está cuidando y se está haciendo bien, pero agilizar esas autorizaciones. Y lo otro es que la vinculación se hace a través de convenios también, ¿no? Entonces, los convenios simplemente, te lo digo porque a mí me ha tocado estar al frente de eso, los convenios a veces terminan siendo entre investigador e investigador, porque tener un convenio entre universidad y universidad es una historia, ¿no? Entonces, hay muchos convenios en la universidad, tú puedes entrar a la plataforma y vas a ver más de 100 convenios, pero el tema es cómo le das vida a esos convenios, ¿no? Y cuáles son las actividades en las que tú estás, tomando como responsabilidad, como profesor, como institución, como la universidad, porque a veces los convenios son, te digo, entre investigador e investigador, o entre departamentos con otros similares, depende del lugar, o a veces en ocasiones pues es entre rectorías y rectorías, pero eso es todo un proceso que te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pues es mucha burocracia, ¿no? Es burocracia, exactamente, que creo yo que como parte de la primera pregunta que me hacías de cuál era el diagnóstico, tiene que agilizarse de alguna manera, y tenemos que aprovechar las tecnologías para hacer esas agilizaciones. Hay que invertir en ese tema de las tecnologías, invertir en inteligencia artificial, que hay muchos profesores, quiero mencionarlo, que hay muchos profesores que ya están trabajando en eso, pero de pronto no encuentran un camino que les permita ampliar todas esas relaciones que tienen ya con iniciativas privadas, o a veces hasta con los mismos gobiernos. ¿Y son suficientes los convenios o acuerdos que hay, por ejemplo, con empresas y con instituciones públicas para efecto de que los muchachos vayan practicando, digamos, la profesión que están estudiando en la universidad? ¿Son suficientes? Fíjate, ahí nosotros les llamamos unidades receptoras. Las unidades receptoras son precisamente esas empresas, instituciones y demás, organizaciones sociales también, son las que reciben a los estudiantes, ya sea para hacer servicio social o prácticas profesionales. Cuando, pues,
tú fuiste estudiante, yo fui estudiante también, y entonces siempre se nos ha dicho y se les sigue diciendo a los estudiantes que la práctica profesional es importante, no solo porque aplicas el conocimiento que obtienes en el aula, ¿verdad?, que se te imparte en el aula, sino porque también puede ser un espacio en el que te quedes laborando, ¿verdad? Sí. Y entonces los estudiantes, obviamente, como estudiantes, pues buscamos un lugar que sea acorde a nuestros intereses como estudiante y cómo nos visualizamos como profesionistas más adelante. ¿Qué está pasando en este sentido? Hay vinculación con esos sectores, pero no hay los suficientes. Mira, por ejemplo, ahorita en Navojoa, estuvimos en Navojoa antier, y hoy venimos de Obregón. Y hay estudiantes en Obregón, por ejemplo, en el campus Cajeme, nos dicen, no tenemos dónde hacer prácticas y dónde hacer servicio. Y mi pregunta con los estudiantes es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No hay dónde hacerlas. Sí hay dónde hacerlas. Mi respuesta es, sí hay dónde hacerlas. Pero ¿qué pasa? Otra vez, una unidad receptora para tener la posibilidad de tener a un estudiante en la universidad, dentro de su empresa o su organización, de lo que sea, tiene que armar todo un programa en plataforma. O sea, tú como empresario te vas a sentar a cargar un proyecto en una plataforma. Es muy complicado. O sea, los empresarios siempre andan así, con sus tiempos súper limitados, y no se van a cargar cerrando el mes, corrigiendo la nómina, pagando impuestos. Totalmente, ¿verdad? Preocupados por otros temas. Entonces, claro que tienen disponibilidad de recibir a los estudiantes, pero volvemos a lo mismo, agilizar. Hay que agilizar esos procesos para que las instituciones receptoras o los órganos receptores sea mucho más fácil para ellos recibir a estos estudiantes, atenderlos. Hay un programa de dualidad que le llaman también, que está, te lo digo muy rápido, pero es una parte realizas como estudiante, realizas tu plan de estudios, tus créditos y demás ahí en la escuela, pero otra parte de créditos se hacen en la industria. Y entonces se trabaja, se capacita, se vincula, todo lo que se tiene que hacer con la industria para que el estudiante sea evaluado, pues supongamos que sea en tu empresa, aquí contigo, y tú vas a evaluar a ellos, les vas a dar crédito, pero hay todo un proceso muy largo también para que podamos hacer eso. Entonces, ahí es una dualidad que se hace, ¿no? Porque obviamente es mucho más enriquecedor para el estudiante que tú puedas salir del aula y luego te vas la otra mitad de tu semestre, de tu carrera, perdón, a la industria. Entonces, hay mucha vinculación, bueno, más bien, hay muchas posibilidades de vinculación, hay muchas empresas en donde se puede realizar. Hay que destrabar, creo, hay que destrabar porque sí se solicita la presencia de los estudiantes de la universidad en esas áreas. Claro que se solicita. Los estudiantes están solicitando que se les amplíen las unidades de receptoras. Turismo, por ejemplo, no tiene unidades receptoras. Los muchachos de turismo terminan haciendo sus prácticas o sus servicios en áreas de mercadotecnia, ¿no? Claro. Pero es gestión y vinculación. Maestra, el tiempo de televisión es rapidísimo. Qué así rápido. Que me queda minuto y medio más o menos. Me voy a robar con medio minuto que me va a regañar la productora. Pero adelante, ¿qué otra propuesta está entre su plan? Sí, ¿qué quepa en este minuto y medio? ¿Qué plan en este minuto y medio? Ya me estoy acostumbrando porque los foros son así súper rápidos. ¿Sí? Ajá. Bueno, ¿qué planea hacer el resto de su campaña? Pues mira, tenemos un plan de trabajo que está conformado por 19 objetivos. No nos va a alcanzar el tiempo para decirlos, pero te los digo, están enfocados a la comunidad estudiantil. Ahí hablamos de infraestructura, de calidad educativa, de capacitación, de espacios, de convivencia estudiantil, de becas, de gratuidad, etcétera. También hablamos, estamos trabajando para el sector académico. Principalmente nos estamos enfocando y volviendo al tema de las necesidades que tenemos como personas. Estamos enfocándonos a los profesores de horas sueltas y a los profesores de medio tiempo que están todavía con ese tema laboral que no termina de estabilizarse.
obviamente con temas de capacitación y demás, ¿no? Y luego estamos trabajando muy cercanamente con los compañeros trabajadores de manuales, de servicio y de confianza de la universidad, que son elementos básicos, porque son los que hacen que funcione la máquina, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Entonces estamos trabajando con ellos con el tema del tabulador, las compensaciones. Se está solicitando por parte de los compañeros de Hermosillo y de Nogales que se les reconozca la zona de vida cara. Hay casi el 60% de empleados que están trabajando por debajo del mínimo, del sueldo mínimo. Entonces, hay muchas cosas que también estamos trabajando para ellos, muchos proyectos y con mucho entusiasmo, y queremos escuchar a ellos. Vamos a obtener su voz para convertirlo en acciones dentro de nuestro plan de trabajo. Y vuelvo a insistir, soy una candidata legítima, no tengo compromisos, y eso me va a permitir tener un panorama mucho más libre para poder accionar. Le agradezco mucho que haya venido. Le deseo muchísima suerte. Agradezco al contrario. Un placer. Al contrario, muchísimo gusto. Marilena Robles Valdenegro, ella es candidata a rectora de la Universidad de Sonora. Voy a un corte y al regresar sigo con la ronda de charlas con aspirantes a la rectoría. Será el turno de Aarón Grajeda Bustamante.